Buenas tardes, en este video voy a presentar la resolución de un ejercicio de extracción líquido-líquido en contracorriente con el método Hunter-Nash. Muy bien, el problema nos dice 500 kilogramos de una disolución acuosa de ácido acético de composición 45% en peso de ácido se extraen en contracorriente con éter isopropílico para reducir la concentración del ácido del producto refinado al 5% en peso. Muy bien, entonces aquí vemos que nuestro solvente extractor es el éter isopropílico. El soluto a extraer es el ácido acético y el solvente portador es agua, ya que nos dicen que la disolución es acuosa. También nos indican que en el refinado la composición del soluto debe de ser 5% en peso. Nos piden calcular la cantidad mínima de disolvente a emplear, el número de etapas teóricas, si la cantidad del solvente de extracción es 50% superior al mínimo y los pesos de extracto y refinado. Muy bien, aquí tenemos un diagrama para poner todos los datos que nos proporcionan y los que nos piden. Entonces, como aún no sabemos cuántas etapas, vamos a ponerlo así. Sabemos que entra un flujo de 500 kilogramos de disolución con una concentración de 0.45 de ácido acético. Y nos dice que vamos a usar solvente. En este caso no nos dicen si, no nos especifican las composiciones de agua, de ácido acético. Entonces lo vamos a tomar como solvente puro. Y nos indican que en la corriente del refinado la concentración del soluto debe de ser del 0.05. En el inciso A se nos pregunta el solvente mínimo, en el B el número de etapas con un S de operación de 50% mayor al S mínimo. Y de igual manera se nos preguntan las cantidades de extracto y refinado que se obtiene. Muy bien, como primer paso vamos a nombrar todos nuestros vértices. El vértice inferior izquierdo colocamos el agua. El agua, como ya dijimos, es el solvente portador. El vértice inferior derecho es el éter isopropílico, que es nuestro solvente extractor, y en la parte superior tenemos al ácido acético, que es nuestro soluto. Muy bien, colocamos ahora las líneas de reparto, que son las que se ven en rosa con triángulos. Después la curva de refinado, que es la curva de la izquierda, y después la curva del extracto. Los datos de la curva tanto del extracto como del refinado y las líneas de reparto nos las debe de proporcionar ya el problema. Ahora vamos a empezar solucionando el inciso A para calcular la cantidad mínima de disolvente a emplear. Después de que ya tenemos las líneas de reparto y las dos curvas, entonces lo primero que haremos es ubicar nuestro punto A, que es la composición de alimentación. En este caso nos dicen que es 0.45 de soluto, por lo tanto tenemos 0.55 de agua y 0 de éter isopropílico. Después uniremos el punto A de la alimentación al punto S y esta línea la llamaremos AS. Enseguida ubicaremos la composición que se nos indicó del refinado. Este será nuestro punto RN
Como es en el refinado, entonces buscamos la composición de 0.05 en la curva del refinado y está indicado con un punto amarillo. Después trazamos la línea AE. Esta línea va de la alimentación al extracto y la trazamos ubicándonos con la línea de reparto más cercana y siguiendo esa tendencia. Y aquí tenemos el extracto que está marcado con azul. Enseguida vamos a unir el punto RN con nuestro punto E que acabamos de encontrar. Esta línea está marcada en verde y es la línea RNE. Ahora, la intersección entre la línea RN y E con la de alimentación, que es la AS, ese punto de intersección nos va a dar nuestro punto M mínimo. Ahora, con este punto M mínimo vamos a calcular nuestro soluto mínimo a emplear por medio de balances de materia. Nuestro balance global quedaría F más S igual a Rn más E1. Esto va a ser igual a M. En este caso vamos a usar solo la parte izquierda y la parte de la M en el balance global y en el soluto también. Entonces, como estamos buscando el solvente mínimo, vamos a poner F más S mínimo, nos va a dar una M mínima. Ahora hacemos un balance para el soluto, que es F por la composición de soluto en esa corriente más S por la composición de soluto en la corriente S igual a Rn por la composición de soluto en la corriente N, Rn, más E1 por la composición del soluto en la corriente E1. Esto va a ser igual a M por la composición de soluto en esa mezcla. Ahora, usaremos de igual manera F más S igual a M. En este caso nuestro soluto es puro, entonces la composición el solvente. La corriente de solvente es pura, por lo tanto, la composición de soluto en esa corriente es 0 y se nos elimina esa parte de la ecuación. Ahora despejamos, como nosotros ya conocemos la corriente F, la composición y el punto XM mínimo, entonces vamos a despejar M mínima para calcularla. En este caso, F vale 500, XF.45, XM mínima .226. Este dato de .226 es leído de la gráfica y nos da un valor de M mínima de 995.5752 kilogramos. Este dato lo utilizaremos en la ecuación que tenemos a la izquierda de ese mínima. Despejando para ese mínima nos queda 995.5752 menos 500 kilogramos, nos da un total de 495.5752 kilogramos para ese mínimo. Y así resolvimos el primer inciso. Ahora, el inciso B nos pide las etapas teóricas con solvente de operación 50% superior al mínimo. Como primer paso, vamos a calcular nuestro solvente de operación. En este caso nos dice que es 50% superior al solvente mínimo. Entonces, lo que haremos es multiplicar 1.5 por el solvente mínimo que ya calculamos. Y esto nos da un valor de 743.3628 kilogramos. Ahora, ya tenemos nuestro valor de S con el que trabajaremos, que es de 743. Tenemos los mismos datos en las corrientes y ahora
calcularemos el número de etapas. Ya teniendo nuestras líneas de reparto, las curvas de extracto y de refinado, vamos a ubicar el punto A como lo hicimos en el primer inciso. Volvemos a unir el punto A con S y la llamaremos la línea AS. Volvemos a ubicar nuestro punto RN en la curva de refinado. Está marcado con un punto azul. Y después con el valor de S de operación que ya calculamos, que es nuestra S con la que trabajaremos, vamos a hacer un balance para obtener el valor de XM y ubicarlo en nuestra gráfica. Muy bien, entonces nuestro nuevo valor de M va a ser los 500 del flujo en F más los 743 que calculamos del S de operación y nos dan un total de 1243.3628 kilogramos. Ahora volvemos a utilizar el balance para el soluto y seguimos teniendo la corriente del solvente libre de soluto. Por lo tanto, esa parte de la ecuación se nos vuelve a eliminar. Despejamos para XM1, que es la que queremos calcular, y sustituimos valores y nos da un valor de XM1 de 0.181. Este valor lo vamos a ubicar en nuestro triángulo sobre la línea AS, que es la alimentación con el solvente. Entonces, sobre la línea buscamos esta composición y en el triángulo está marcado con un punto amarillo. Ese es nuestro XM1. Después de ubicar este punto, vamos a trazar una línea desde el punto RN al punto XM1 y lo vamos a extrapolar hasta que choque contra nuestra curva de extracto. A este punto donde choque la línea con la curva lo vamos a llamar E1. Ahora vamos a marcar una línea del punto de alimentación al extracto 1 y lo vamos a extrapolar fuera del triángulo. Lo mismo haremos, trazaremos una línea del punto RN al S y lo vamos a extrapolar afuera del triángulo. Donde crucen estas dos rectas será nuestro punto P y aquí lo tenemos marcado con un diamantito, el punto P. Ahora vamos a identificar nuestro punto R1. Esto lo vamos a hacer siguiendo la línea de reparto, la tendencia de la línea de reparto más cercana. Entonces encontramos nuestro punto R1. Este punto R1 lo vamos a unir con el punto P. Y el punto donde intersecten R1, P con la curva del extracto, vamos a encontrar nuestro extracto 2. Aquí está marcado con un punto verde. Después uniremos nuestro extracto 2 y buscaremos nuestro refinado 2. Esto lo haremos como hicimos también el paso del refinado 1. Vamos a seguir la tendencia de la línea de reparto más cercana y encontramos nuestro R2. R2 lo vamos a volver a unir con P. Y donde intersecte la línea R2P con la curva del extracto, vamos a encontrar nuestro extracto 3. En este caso está indicado con verde, un punto verde. Del extracto 3 volveremos a marcar una línea hasta intersectar con la curva de refinado para encontrar nuestro refinado 3. Y de igual manera vamos a seguir la tendencia de la línea de reparto más cercana.
Nuestro punto R3 lo vamos a unir otra vez con el punto P. Y donde intersecte esta línea con la curva de extracción vamos a encontrar el extracto 4, marcado aquí con el punto verde. De nuevo, el extracto 4 lo vamos a unir con la curva de refinado para encontrar R4, siguiendo la tendencia de las líneas de reparto. Nuestro punto R4 lo uniremos de nuevo con el punto P, y donde intersecte esta línea con la curva de extracción encontraremos nuestro punto E5. E5 lo volveremos a unir con la curva de refinado, siguiendo la tendencia de la línea de reparto más cercana para encontrar el punto R5. R5 lo uniremos de nuevo con el punto P, donde intersecte esta línea con nuestra curva del extracto encontraremos el extracto 6. Aquí está marcado con un punto verde. El extracto 6 lo uniremos con la curva de refinado para encontrar R6, siguiendo la línea de reparto más cercana. Ahora, R6 lo volveremos a unir con P. Esto para encontrar nuestro extracto 7. Ahora, con el extracto 7 volveremos a encontrar nuestro punto R7. En este caso, R7 ya nos quedó debajo de Rn, que es la composición que nos piden mínima más bien como máximo debe de haber una composición Rn en nuestra salida de refinado. Por lo tanto, cuando termine nuestra etapa 7, nosotros tendremos una composición menor a la que nos pidieron. Y aquí termina el inciso B. Por lo tanto, necesitamos 7 etapas para lograr que el refinado final tenga menos del 5% de soluto. Si al paso 7, en el R7, siguiéramos con concentraciones arriba de Rn, debemos de repetir este procedimiento hasta que nuestra R quede debajo de nuestro punto Rn. Ahora, el inciso C nos pide calcular los pesos de extracto y refinado. Volvemos a plantear nuestro diagrama, ahora sabiendo que ya tenemos 7 etapas con los mismos datos de S, XN, F y XF, pero ahora vamos a calcular la cantidad de extracto y refinado que nos va a salir después de las 7 etapas. Para esto volvemos a hacer un balance de materia, uno global y otro para soluto. En este caso, como lo que nos interesa calcular son el refinado y el extracto, entonces nos quedaremos con la parte del refinado más extracto igual a M1. Lo mismo para el soluto. Entonces, nos concentramos en el balance global. Las composiciones, más bien como es global, pues así mismo lo dejamos, sustituimos nuestro valor de M1 que ya habíamos calculado previamente y esa va a ser nuestra ecuación 1. Ahora, para el soluto, sustituimos los valores de las composiciones que leímos en el triángulo. Para este caso, la composición del extracto 1 que leímos fue de 0.21 y la composición del soluto en Rn es de 0.05. Este valor nos lo indica el problema. Sustituimos el valor de M y el valor de XM que ya habíamos calculado y nos queda 0.21 por E1 más 0.05 por Rn igual a 225 y esta será nuestra segunda ecuación. Ahora, resolvemos estas dos ecuaciones con un sistema de 2 por 2, tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. Yo lo resolví en la calculadora y obtuve un valor de E1 de 1018
kilogramos y un valor de RN de 225 kilogramos. Con esto acabamos el inciso C. Y aquí tenemos una representación de todos los puntos calculados a lo largo de este video. Tenemos todos los refinados, todos los extractos, el punto P, el punto M mínimo y el punto de alimentación y el RN. Gracias.